Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, les mandamos un abrazo caluroso y un saludo cordial. Les voy a hacer una pregunta antes de que demos inicio a este tema. ¿Qué creen ustedes que estudiaría el siguiente grupo de científicos que yo les voy a mencionar? No les voy a dar los nombres, pero sí las universidades a las que estos científicos pertenecen y sus especialidades como científicos. Científicos de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Caltech en California. Este es el Instituto Tecnológico de California. Científicos de la Universidad de Grenoble en Francia, especialistas en estructuras y en suelos. Ojo con esto. Científicos del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de la Universidad Estatal de Kansas, en Estados Unidos. Ingenieros biológicos y biólogos de la misma Caltech, Instituto Tecnológico de California. ¿Qué harían estos científicos juntos? ¿Qué estudiarían? ¿A qué se dedicarían a investigar? Es interesantísimo porque les voy ahora a dar el título de la investigación que hicieron estos científicos que se reunieron con un propósito. Me faltaron también científicos de la Universidad de Harvard. Escuchen el título del artículo que escribieron de investigación doctoral. Dice, desenterrando en tiempo real la mecánica de los túneles que hacen las hormigas en 3 dimensiones. Estos científicos se dedicaron a estudiar las hormigas. ¿Y cómo es posible que una colonia de hormigas construya un túnel y una serie de túneles con esas características de mecánica de suelos, de tal manera que no se derrumban? ¿Y cuál es la capacidad que tienen las hormigas para mantener la ventilación del hormiguero? Y ojo con esto, para repararlo cuantas veces sea necesario cuando el túnel y el hormiguero es dañado o destruido por efecto climático o efecto de algún depredador. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema que hoy nosotros vamos a tratar? Que de hecho lo hemos titulado Reparando mi vida. Eso tiene mucho que ver porque la palabra de Dios habla de las hormigas como animales de los cuales nosotros podemos aprender la sabiduría suficiente para ser más sabios de los sabios. Habla de más animales, pero hoy nos vamos a enfocar en las hormigas, en lo que dice la Biblia acerca de las hormigas y en por qué podemos aprender de estos animales tan fascinantes que el Señor creó. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él sea el que nos enseñe a reparar nuestras vidas, entendiendo que existen áreas de nuestra vida que definitivamente necesitan una reparación, un mantenimiento, un ajuste, necesitan ser restauradas. Y para eso necesitamos sabiduría, pues se requiere tomar decisiones y quien ejecuta el proceso de restauración es el Espíritu Santo de Dios. Así que oremos y pidámosle al Espíritu de Dios que Él sea enseñándonos a través de este tema qué tenemos que reparar, cómo lo vamos a reparar, qué plan vamos a seguir para repararlo y cómo vamos a darle mantenimiento a ese proceso de reparación para que todo sea de la manera como queremos y como Dios anhela en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque sabemos que hay áreas de nuestra vida que necesitan reparación, necesitan mantenimiento, necesitan ajuste, Señor. Y Espíritu de Dios, te pedimos que a través de esta palabra tú nos enseñes qué debemos hacer, Señor, de parte nuestra, en ese proceso de planeación, de reparación, de mantenimiento, Señor bendito. Y que aprendamos a través de tu palabra aquellas cosas prácticas que tenemos que traer a nuestra vida, sabiendo que solamente tú, Espíritu de Dios, eres el que puede reparar aquellas cosas que son necesarias reparar. Que de parte nuestra tenemos que tener la disposición,
la actitud correcta, la obediencia a tu palabra, Señor bendito, el seguir tus instrucciones y ver cómo tú operas milagrosamente en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Más adelante los otros versículos hablan de otros 3 animales, que ahorita no lo vamos a profundizar, pero les recomiendo que por favor vayan al tema número 154, que está en el canal de YouTube, que se llama Sabiduría para Restaurar. Y este tema número 154 es complementario con lo que hoy vamos a ver y habla específicamente de los otros 3 animales y qué adquirimos y aprendemos en cuanto a sabiduría de estos animales. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en las hormigas, que es el primer animal que mencionan estos pasajes. Y la intención es hacer práctica la sabiduría a través del ejemplo de estos animales y los resultados que ellos obtienen a la luz de la Biblia. Porque una de las cosas que generalmente le pedimos a Dios es sabiduría. Yo creo que todos le decimos, Señor, dame sabiduría para tomar esta decisión, dame sabiduría para saber si invierto este dinero, dame sabiduría para saber si me voy, hago esto, si acepto este trabajo, si renuncio, dame sabiduría si continúo con esta relación de pareja, en fin, siempre le pedimos a Dios sabiduría porque queremos tomar decisiones sabias y ya hemos nosotros vivido la experiencia y las consecuencias de decisiones no sabias, nuestras o de nuestros ancestros, y no queremos repetir la historia, básicamente. La pregunta clave es, ¿cómo se ve de manera práctica la sabiduría? ¿Qué puedo hacer en mi día a día para aprender sabiduría, para que haga parte de mi estilo de vida, entendiendo que el enemigo busca robar, matar y destruir, y enseñarme conceptos, doctrinas y filosofías que no vienen de Dios, que no es sabiduría divina, sino sabiduría natural, animal y diabólica? Hay muchas fuentes de la sabiduría. Si yo no discierno de dónde viene la sabiduría, eventualmente puedo estar adquiriendo prácticas en mi vida de sabiduría que no proviene de la voluntad de Dios. Entonces, necesito la sabiduría para poder planear, para poder reparar aquello que el enemigo ya ha robado, matado y destruido, y para mantenerme en ese estilo de vida. Continúo reparando, continúo planeando, como lo hace ¿quién? Como lo hacen las hormigas. Entonces, las hormigas construyen su nido en algo que los científicos llaman un superorganismo. Las hormigas como colonia, el total de las hormigas se comportan como un superorganismo, en un proceso de comunicación que todavía los seres humanos no logramos comprender, los científicos no logran comprender cómo es el proceso de comunicación de las hormigas. Pero una sola hormiga no puede hacer nada. El conjunto de las hormigas es un superorganismo capaz de construir un hormiguero que les sirve de refugio, capaz de buscar el alimento que los hace crecer como colonia, capaz de defenderse de los ataques del enemigo y de reconstruir el nido cuando ha sido destruido. Entonces, es muy interesante esta comparación bíblica de las hormigas. Y el primer punto que vamos a tratar es sabiduría para planear. ¿Cómo es posible que estos animales, como dice la Biblia, sin fuerza logren hacer todo lo que hacen y planear una estación que viene, que es el invierno, y prepararse para esa estación 2 estaciones antes para poder obtener el alimento y sobrevivir a circunstancias adversas? ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para circunstancias adversas? Identificamos que vienen circunstancias adversas. Por el Espíritu de Dios tenemos la capacidad para identificar, porque Dios nos muestra, nos revela, nos enseña para que podamos anticipar y prepararnos. Entonces, en este punto de sabiduría para planear, cómo aún nosotros, a veces personas sin fuerzas, sin poder, eventualmente, sin quien nos diga qué hacer,
Es decir, sin un eventual liderazgo que nos esté guiando y además vulnerables, podemos ser más sabios que los sabios. Ese versículo de Proverbios que leímos, 30 del 24 al 25, dice que nosotros podemos ser sumamente sabios, más sabios que los sabios, si nosotros preparamos nuestro alimento en el verano. Habla de un proceso de planeación. Y esto habla de que hay áreas, o pueden haber muchas áreas, en las que no somos fuertes. De hecho, quizás somos débiles, pero el Señor y su palabra son tan maravillosos que usan a estos animales que son más débiles que nosotros para decirnos, aún en medio de sus debilidades, si ustedes planifican, hacen una planeación, se preparan con el tiempo necesario para hacerlo, como ocurre con las hormigas, van a estar preparados para la adversidad. ¿Y en qué consiste prepararnos y planear? Consiste en que nosotros de manera continua tengamos a Dios en esos procesos de planeación, en la toma de las decisiones, decirle, Señor, eso es tu voluntad. A veces nos movemos en automático, simplemente hacemos lo que venimos haciendo de manera automática sin hacer una pausa y preguntarle al Señor. Para esto, tenemos que respondernos ciertas preguntas. El proceso de planeación de cualquier cosa requiere respondernos preguntas, sea cualquier tipo de planeación que yo quiera hacer. Si quiero planear una decisión financiera, si quiero planear una inversión, un cambio de trabajo, una restauración de algún área de mi vida que está pasando por dificultad, tengo que responderme las siguientes preguntas en mi proceso de planeación. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y con quién? Entonces es muy fácil aprender a planear cuando uno responde esa serie de preguntas. Y en el video 154 vamos muy en detalle con respecto a esto. Pero es muy importante que nosotros mantengamos un proceso de planeación. Ahora, estas hormigas planean, van y recogen su comida y vienen y la almacenan en el hormiguero. Ojo con esto. El hormiguero juega un papel fundamental. Sin hormiguero no hay planeación que sirva. Yo puedo tener un plan fantástico. Esas hormigas pueden tener el plan más fantástico de salir y recolectar el alimento en el verano preparándose para el invierno. Si no tienen hormiguero, el plan no sirve de nada. El plan se cae si no hay hormiguero. No podrían planear recoger los alimentos sin tener dónde almacenarlos, dónde refugiarse durante la estación del invierno. Las hormigas además tienen claro que hay una serie de responsabilidades que esas hormigas tienen. Hay unas hormigas que son las obreras que van y recolectan, otras que son las que defienden el nido. Hay una clara distribución de tareas. Entonces, el hormiguero es fundamental. ¿Y qué vendría a ser el hormiguero para nosotros como hijos de Dios? El hormiguero, mi lugar de refugio, en donde yo llevo la ejecución de mis planes que Dios tiene planeados para mí en su palabra, es la iglesia. La iglesia es nuestro hormiguero. Una hormiga sola no puede construir un hormiguero. Una hormiga sola no puede recolectar lo suficiente para sobrevivir en el invierno. Necesitamos de otras hormigas. Y el Señor, la palabra de Dios dice, en el establecimiento de la iglesia, a la cual Él llama su cuerpo, establece una serie de dones en diferentes personas para que los unos con los otros nos vamos edificando. Esos son los diferentes roles que juegan esas hormigas. Yo no lo puedo hacer todo. Yo necesito de otras personas que me bendigan con los dones que Dios les ha dado. Yo necesito un hormiguero donde refugiarme, donde ir a pedir ayuda, donde huir de la presencia del enemigo y entrarme a ese hormiguero en donde hay alimento para mí. Es la iglesia, ¿sí? Es el cuerpo de la iglesia. Y una de las cosas que el enemigo hace es desestimularnos, o intenta hacerlo, para que no vayamos a congregarnos a la iglesia. Con una serie de argumentos, etcétera, ABCD, el argumento que sea, para que usted y yo no nos congreguemos, no vayamos a una iglesia, no tengamos un lugar donde estamos cimentados, creciendo, es del enemigo. Lo primero que tenemos que hacer es, si yo no tengo un hormiguero, yo no tengo una iglesia donde me esté congregando,
pídale al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llévame a una iglesia de doctrina sana. ¿Y por qué le digo una iglesia de doctrina sana? Porque pues hay iglesias que no son de doctrina sana. Hay que orar y decirle, Señor, yo quiero una iglesia de sana doctrina, en donde el Espíritu de Dios sea el pastor, en donde el Espíritu de Dios sea el protagonista, en donde se ejerciten los dones del Espíritu de Dios, porque si le quito a la iglesia los dones del Espíritu de Dios, queda un club muy agradable de personas que nos reunimos a hablar cosas interesantes que nos motivan. Pero la iglesia es el poder del Espíritu de Dios. La iglesia es un lugar donde se manifiesta lo espiritual, lo que Dios dice en su palabra que sigue a los que creemos. Las señales, milagros y prodigios, las cosas sobrenaturales se dan en el cuerpo de la iglesia. Por eso, las señales de una iglesia de sana doctrina es una iglesia que ame el Espíritu de Dios, ame los dones, el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, en donde la gloria sea del Espíritu Santo y no los hombres, en donde no se idolatre a un hombre, a un pastor. No, el rey, el dueño, el Señor de la iglesia es Jesucristo, dice la palabra de Dios, y es el Espíritu de Dios el que ejecuta todo el plan perfecto de Cristo para nosotros en la iglesia. Segundo punto, sabiduría para reparar. En ocasiones, el enemigo ataca al hormiguero, sea un oso hormiguero, o sea alguien que pasa por encima y lo rompe, lo destruye, o el mismo clima daña el nido y las hormigas deben repararlo. No vemos a las hormigas en huelga, en una marcha de protesta, o en un corrillo diciendo el desgraciado oso hormiguero otra vez y a nosotros nos toca otra vez arreglar el nido. Ya lo hemos arreglado 3 veces. Esto no puede ser, ¿sí? No hay un sindicato de hormigas. ¿Por qué? Porque las hormigas tienen una cosa clara y es que ellas son las beneficiadas en el proceso de reparar el nido porque ese es su refugio. Entonces hay momentos en que el enemigo ataca a la iglesia, ataca a los pastores, a las personas. Yo no me puedo sentar en un proceso de hablar mal del uno, hablar mal del pastor, hablar mal de las cosas que no están bien en la iglesia y quedarme ahí. No, yo tengo que ser útil en el proceso de reparación de lo que corresponde a mi vida, a lo que yo tengo que ser sano y ayudar a la restauración también de la iglesia, a que mis dones sean de bendición para la iglesia, para otras personas. Y vuelvo al punto, ¿en dónde se da eso? Pues en la congregación, no se da estando solo, no hay llaneros solitarios en la palabra de Dios. El Señor llamó a los apóstoles, la iglesia vino y se derramó el Espíritu de Dios en Pentecostés sobre decenas de personas que habían ahí, que venían de diferentes lugares del mundo y la palabra de Dios se esparció porque había una comunidad de personas llenas del Espíritu de Dios, no un llanero solitario, no un lobo solitario. No funciona así la palabra de Dios. Entonces, no dejemos que el enemigo nos engañe sacándonos de la iglesia. Muchos de nosotros hemos sido heridos en iglesias, hemos sido heridos por pastores, hemos sido heridos, pero es momento de perdonar, dejar eso atrás e ir a buscar una iglesia de sana doctrina y decirle, Espíritu de Dios, yo quiero hacer tu voluntad, que es hacer parte de una comunidad, de una congregación en donde todo el cuerpo unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, vamos creciendo en amor con los diferentes dones que cada uno de nosotros tenemos para bendecirnos los unos a los otros. Ahora, en ocasiones, el nido se ve afectado. ¿Por qué? Por los efectos del clima, por otros animales que lo atacan. ¿Y qué hacen las hormigas? Lo reparan de inmediato. No se ponen a pensar, ay, otra vez el nido se me dañó, ¿y por qué me toca a mí otra vez repararlo? ¿Y por qué yo la obrera? ¿Y por qué el zángano? ¿Por qué hay unas hormigas que se llaman los zánganos? ¿Por qué no hace nada? Ese zángano no es que no haga nada, es el que está pendiente de defender el nido. Entonces, las hormigas no se ponen a mirarse unas a otras, a ver por qué. No, inmediatamente empiezan un proceso de reparación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en aquellas áreas de nuestra vida que no están funcionando bien. Repararlas de inmediato. No me puedo quedar echándole la culpa al que quizás fue el originador de las desgracias que usted y yo podemos tener. Circunstancias, maltratos, abusos, abandonos que el enemigo ha usado para arruinar nuestra vida. Pero no nos podemos quedar allí. Las hormigas de inmediato comienzan a reparar. O sea que hoy es tiempo de que nosotros tomemos una decisión de reparar nuestra vida de la mano del Espíritu de Dios. Solos no lo podemos hacer. Necesitamos el poder del amor
y el poder sanador del Espíritu de Dios, y en un ambiente de hormiguero colectivo, que vuelvo al punto, la iglesia, ser sanado, dejarme ayudar por otras personas que Dios usa a través de los dones del Espíritu de Dios para sanar y restaurar mi vida. Solo no va a pasar nada en mi vida. Eventualmente me voy a quedar meditando en lo difícil que ha sido mi vida, en lo dañado que he sido, quizás en amarguras, odios y resentimientos contra las personas perpetuadoras de los daños en mi vida. Pero es tiempo de reparar. Hoy el llamado es tomar una decisión, empezar los procesos necesarios para poderme desligar de eso que me tiene ligado al pasado, al dolor, a la angustia, al maltrato, al abuso, y caminar adelante hacia el plan que Dios tiene preparado para nosotros. Cristo en la cruz ganó para nosotros la libertad, la sanidad, la restauración, pero yo tengo que tomar la decisión de levantarme y decir: Señor, quiero ser sano. Cuando una persona en el Nuevo Testamento se encontraba con el Señor en varias ocasiones, el Señor lo veía y le preguntaba: ¿qué quieres que te haga? El tipo estaba enfermo, era evidente que necesitaba sanidad, pero Cristo le preguntaba, porque la sanidad es una decisión. Yo decido si quiero ser sano o si quiero quedarme en mi pasado, en mis derrotas, en mi amargura, en mi odio, en mi resentimiento, en el abuso del cual yo fui víctima. O si quiero ser libre, y esa libertad en Cristo se puede ganar. Dios puede hacerlo nuevo todo en el nombre de Jesús, pero tengo que tomar la decisión de estar en el lugar correcto y dejar que el Espíritu de Dios me sane y me restaure. Entonces, este estudio de los científicos del cual hemos venido hablando, habla que las hormigas tienen un comportamiento colectivo, en donde todas las hormigas trabajan actuando juntas como un superorganismo. Una hormiga sola no hace nada. Una hormiga sin hormiguero no sobrevive. Una persona sola se va a quedar con sus amarguras, sus luchas. Solo no hay forma de salir de ahí. Necesito la iglesia, necesito el hormiguero, necesito el poder del Espíritu de Dios para que nos comportemos como un superorganismo. ¿Y sabe cuál superorganismo somos usted y yo? El cuerpo de Cristo. El mismo Señor nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo. Todas las personas que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos el cuerpo de la iglesia. Constituimos el cuerpo de la iglesia. La mano en el cuerpo tiene una función que el pie no lo puede hacer. Ambos son necesarios en el cuerpo. Lo mismo ocurre con usted y conmigo. Usted y yo somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Complementamos los unos a los otros los dones que Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para crecer y cumplir el objetivo para el cual Dios nos ha puesto en la tierra. Para llevar las buenas nuevas de la salvación. El mensaje de restauración, de que nuestras vidas sí pueden cambiar en el nombre de Jesús. Que nuestros matrimonios, nuestros hijos, sí puede haber un milagro de sanidad, de reparación, de restauración de los nidos destruidos, de las familias destruidas, dañadas por el efecto del enemigo usando a otras personas para dañarnos los unos a los otros. Porque así como el método de Dios somos los hombres, el método del diablo también son hombres que se han dejado controlar e influenciar por los demonios para hacerle daño a otras personas. Entonces no veamos a las personas, veamos el enemigo, pero el enemigo fue derrotado por Cristo. Entonces, ¿con quién tengo que estar yo para que mi vida sea reparada? Con Cristo, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas en la palabra de Dios tuvieron procesos de reparación, de restauración de sus vidas afectadas. Por ejemplo, Moisés tuvo que repararse de ser un homicida, una persona irascible, dejado llevar por la ira, y fue reentrenado por Dios en el desierto como pastor de ovejas para aprender mansedumbre y poder pastorear al pueblo de Israel. Quiere decir que necesitamos un proceso de reaprendizaje, de reeducación de la manera como vemos las cosas. Y ese proceso lo hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es la palabra de Dios la que nos lleva a aprender ese nuevo estilo de vida que Dios tiene preparado para nosotros. El rey David también tuvo que repararse de una relación de adulterio
y muerte. De la muerte de 4 de sus hijos, de hecho. De la traición de uno de ellos, que se llamaba Absalón. De una vida sin dominio propio en el área sexual. Sin embargo, la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fue reparado, usando las palabras de este tema, por el amor de Dios y por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué área de mi vida necesita repararse? ¿En qué áreas de mi vida he sido robado, matado y destruido por el enemigo? Con lo que aprendemos, en este punto hagamos un listado de áreas para reparar y comencemos a hacer ese plan de reparación. Metamos a Dios en el proceso. Vayamos al hormiguero, al lugar donde voy a necesitar y a dejarme ayudar por el amor de Dios, la gracia de Dios y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Es muy bonito y muy interesante esto. Y de hecho, este pasaje, para cerrar este punto, Jeremías 51:15 habla de que Dios es un Dios reparador. Escuchemos. Él hizo la tierra con su poder, reparó el mundo con maestría y extendió los cielos con inteligencia. Entonces Dios dice la palabra de Dios que Dios hizo, Él fue el creador. Sin embargo, habla que Él lo reparó. ¿Lo reparó de quién y por qué? Lo reparó del enemigo y del daño que el enemigo hizo en la creación. Y lo podemos ver en Génesis cuando empieza ese proceso creativo en los primeros capítulos de Génesis y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Crea Dios algo desordenado? ¿Crea Dios algo vacío? No. Hay un debate y hay algunas interpretaciones bíblicas que dicen que el que generó ese vacío y ese desorden fue el diablo. Y Dios lo que hizo fue reparar con maestría el mundo que Él había creado y que el enemigo había dejado en vacío y en destrucción. Muchas de nuestras vidas y nuestras áreas tienen vacío y destrucción. El movimiento del Espíritu de Dios sobre nuestra vida la va a volver a restaurar y a regenerar en el nombre de Jesús conforme al plan y al diseño de Dios. ¿Cree usted eso? ¿Quiere ser sano? Y esa es una pregunta que yo le hago porque simplemente el sí le da la puerta para que el Espíritu de Dios entre y comience ese proceso de restauración. En este momento es importante que en ese listado de áreas que tenemos nosotros para restaurar le digamos, Señor, yo sí quiero que tú repares mi área emocional. Yo sí quiero que tú repares mi área sexual. Yo sí quiero que tú repares mis relaciones interpersonales. Yo sí quiero, Señor. Ven, Señor Jesús, entra a mi vida y repárala. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, así como te moviste en la creación. Y la palabra de Dios dice que tú te movías sobre la faz de las aguas, del desorden y el abismo. Espíritu de Dios, ven y muévete en mi vida y repárame y restáurame. Te doy todo el control, toda la autoridad en el nombre de Jesús. Quiero ser sano. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Quiero ver el poder del nombre de Jesús en mi vida. Hay que anhelarlo. Hay que tener pasión de ser sanos y ser libres. Hay que tomar la decisión. La sanidad es una decisión y es la decisión de que Jesucristo entre a mi vida. El Espíritu de Dios entra a mi vida, me sane, me libere y me restaure. Y que empecemos esos procesos de reparación y restauración de los cuales encontramos muchos ejemplos en la palabra de Dios, como los que le acabo de mencionar, Moisés y David, hombres grandes en la palabra del Señor, con múltiples luchas, pero se dejaron sanar por Dios, vivieron un proceso en las manos de Dios para ser sanados y restaurados. Cada uno de nosotros necesita vivir ese proceso. Ahora, las hormigas construyen nidos que pueden durar décadas. La clave, ojo con esto, es el ángulo de orientación que las hormigas escogen para cavar el túnel, de modo que el túnel no se derrumbe dependiendo del suelo, porque los suelos no son del todo planos. Y la otra clave es el mecanismo de defensa que tienen. Entonces, las hormigas no solamente construyen en una orientación que nadie sabe cuál es, que nadie sabe cómo la hormiga
decide esa orientación, nosotros que conocemos a Dios sabemos que el mismo Dios es el que dirige esas hormigas. Y si Dios es capaz de dirigir una hormiga, es capaz de dirigirlo a usted y a mí. Pero yo le tengo que abrir las puertas de mi vida y decirle, Cristo, entra a mi vida. Ceder el control de aquellas áreas en las que las cosas no están funcionando y en las que están funcionando también. Pero mientras yo tenga el control, yo decido hacer lo que yo quiera, alejado de la voluntad de Dios, alejado del plan de Dios establecido en la Biblia, el hormiguero se va a derrumbar. Y vamos a entrar en un proceso de frustración continua, reclamándole a Dios porque no veo lo que dice la palabra, no veo los milagros, no veo el poder de Dios. Yo tengo que ajustarme a lo que la palabra de Dios dice, seguir la guía del Espíritu de Dios, dejar que Él actúe en mi vida para poder ver los resultados. Y aquí vamos al tercer punto, y es sabiduría para mantenerme y defenderme. No basta con tener un hormiguero. No basta con ir a recolectar alimento en el verano para tener suficiente durante la época del invierno. Tengo que mantener y defender el hormiguero porque hay enemigos que lo van a querer robar, matar y destruir. El enemigo, su plan, el diablo, el plan del enemigo es destruir su vida y destruir mi vida porque nosotros representamos a Cristo. Y el diablo odia todo lo que tiene que ver con Dios y con Cristo porque nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros desconocemos cómo el enemigo actúa, nos va a querer robar, matar y destruir. Y lo peor de todo es que va a hacernos creer que es Dios castigándonos y es Dios que se olvidó de nosotros y no nos escucha. No es cierto. Pero qué tan cercanos estamos en nuestros oídos a la voz de Dios. Otro trabajo de estudio de las hormigas, aparte de este que acabamos de estudiar o de analizar, habla de que las hormigas tienen una tarea de defensa del nido específica para ciertos miembros de la colonia. Cuando ellos experimentan que hay peligro, estas hormigas van y cierran las entradas del nido. ¿Cuáles hormigas? Las que están dedicadas a la defensa. Y si por alguna razón no alcanzan a cerrar las entradas antes de que el enemigo llegue, lo combaten. Y el objetivo es echarlo fuera del hormiguero. El objetivo de estas hormigas defensoras es cerrar la puerta para que no se entre, primero que todo. Y segundo, si ya se entró, hay que echarlo fuera. Lo mismo ocurre con el diablo en nuestra vida. Si ya se me entró a mi vida y está robando, matando y destruyendo, y hay caos en mi vida, hay vacío y hay desorden, ¿qué tenemos que hacer? Echarlo fuera en el nombre de Jesús. Restaurar mi vida, pero primero lo tengo que echar fuera. Saber por dónde se me entró, cuál fue la puerta abierta para que se entrara. Quitarle esa autoridad legal, desalojarlo de mi nido, de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mis bienes, de mi ministerio, de donde sea que se haya entrado, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y estar atento para que no se me vuelva a entrar, porque ya sé qué fue lo que abrió la puerta. Primera de Corintios 2:14 dice lo siguiente, mire. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas de las personas a las que uno le habla acerca del diablo, que el enemigo los va a atacar, dicen, no, eso no es cierto, eso es locura, eso son cosas que ya no pasan. Claro que pasan, pero han de discernirse espiritualmente solo por la revelación del Espíritu de Dios. Si usted duda acerca de lo que el enemigo puede hacer en su vida, diga al Espíritu de Dios, muéstrame. ¿En dónde el enemigo está actuando en mi vida? Porque yo lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que nosotros, usted y yo, en el nombre de Jesús, lo podemos echar fuera. Pero lo importante no es echarlo fuera, es tomar las acciones de arrepentimiento y de cambio de actitud para que no vuelva a entrar a mi vida. Porque la puerta abierta del diablo a nuestra vida es el pecado. El pecado que Cristo venció en la cruz. El Espíritu de Dios nos fortalece para que podamos arrepentirnos y cambiar lo que es necesario cambiar en nuestra vida. Santiago 4:7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Es un proceso de resistencia, lo tengo que resistir. Va a intentar nuevamente volver a mi vida. Lo resisto y dice que huye. Cuando yo soy firme, lo resisto en el poder del Espíritu de Dios, va a salir corriendo. Pero necesito estar fortalecido espiritualmente. ¿Cómo me fortalezco espiritualmente? Una vida de congregación en el hormiguero de sana doctrina, rodeado de personas que me animen y me alienten a buscar a Dios. Una vida de oración, de estudio de la palabra, de compartir con otros cristianos, orar por otras personas, que otros oren por mí. Eso es fortaleza para resistir al diablo en el nombre de Jesús. Efesios 6 del 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién nos da la fuerza? El Señor Jesucristo nos da la fuerza. Nosotros no tenemos las fuerzas para combatir el enemigo. Cristo sí, porque Cristo lo derrotó en la cruz. Entonces nosotros en su nombre lo podemos resistir. En el nombre de Cristo lo puedo echar fuera de mi vida, fuera de todas aquellas áreas en las que el enemigo ha podido estar actuando. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una armadura espiritual. Es la armadura que Cristo usó para derrotar al diablo y está a nuestro acceso. Y habla en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra la gente que usted y yo estamos luchando, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice, hay una lucha espiritual que la tenemos usted y yo, quiera o no quiera. Es una lucha en la que usted y yo ya estamos. No es que diga, ay, es que yo no quiero y entonces yo no me gusta la guerra. No, estamos ya en la guerra. El solo hecho de estar vivos nos pone en la guerra contra el diablo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hechos a la imagen de Dios y el diablo detesta a Dios. Entonces, si usted no hace algo, el diablo se le mete al hormiguero, le arruina su vida. ¿Y qué podemos hacer? En el poder de la fuerza de Cristo, vestidos con toda la armadura de Dios, resistirlo y el diablo va a huir de mi vida. Tengo que aprender con respecto a esto. Tengo que darme la oportunidad de tener un conocimiento del mundo de lo espiritual para echarlo fuera, reparar mi nido y mantener pilas para que no se me vuelva a meter. En el nombre de Jesús. No puede haber ignorancia. La ignorancia es la herramienta que más usa el enemigo en un ser humano. La ignorancia de cómo el enemigo actúa. Lo dice la Biblia en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás va a ganar ventaja si yo ignoro su plan y su estrategia en mi vida. ¿Y quién me muestra el plan y la estrategia del enemigo en mi vida? El Espíritu de Dios. ¿Y cómo aprendo cómo actúa el enemigo en la vida de una persona? A través de la Biblia, a través de los testimonios de otras personas, en oración, rodeado de personas que me dicen, de esta manera actúa el enemigo. Yo no sabía, le voy a cerrar esa puerta a mi vida. Es un proceso de aprendizaje y los unos a los otros nos ayudamos mutuamente. Ojo con esto. Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y cuando yo soy capaz de discernir es diferenciar la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, voy a tomar decisiones correctas aún de la doctrina de la cual yo estoy siendo alimentado. Aún de los pastores e iglesias a los que yo sigo. La Biblia dice que hay una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entendiendo que hay doctrinas que no son sanas, que hay lugares en los que yo no voy a ser sano, no hay sanidad en ese lugar para mí, no es una cobertura sana, no es una cobertura que me lleve a la libertad, sino que me lleva a lo contrario al plan de Dios. Entonces eso es fascinante. Y a lo largo de todo este tema hemos hablado que la iglesia es la estrategia de crecimiento, desarrollo y multiplicación. Ahí en ese hormiguero es donde vamos a crecer. La estrategia del Señor Jesucristo fueron las personas, la gente, el convivir con la gente,
estar cerca de ellos. Cristo estaba cerca de ellos y por eso lo criticaban. Comía con la gente, dormía en la casa de Pedro, dice en Capernaum, comía con los publicanos, con las prostitutas, con los que los demás consideraban pecadores. ¿Por qué? Porque él estaba trayendo la imagen de un Dios cercano que entra en mi necesidad, que entra en mi inmundicia para sacarme de ahí, que me ama tanto que no me quiere dejar ahí, pero que está entrando al lugar en donde yo necesito que entre para sanarme. Jesucristo estaba mostrándoles un Dios distinto al que ellos en su mente tenían. Ese Dios alejado que no se junta con nadie, los pecadores. No, Jesucristo se juntaba con ellos. ¿Para qué? Para sacarlos de ahí. ¿Y en dónde estoy yo en este momento? En este momento, si estoy yo en la inmunda, tengo que decirle, Señor, sácame de aquí. Ven aquí donde yo estoy. Sácame de aquí. En el nombre de Jesús. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Dice la Biblia, y ese es el Espíritu de Dios el que hace ese proceso, unánimes juntos en la iglesia por el Espíritu Santo y en una relación saludable los unos con los otros, crecemos. Y no pretenda encontrar una iglesia en donde todo es perfecto, en donde el pastor es perfecto, en donde nadie se equivoca. No. La iglesia es el centro y el lugar de entrenamiento para aprender a perdonar y a amar. Ahí me voy a encontrar con personas que eventualmente me van a ofender. ¿Y qué está intentando hacer el Espíritu de Dios? Enseñarme a perdonar y a ser perdonador. Eventualmente el pastor se va a equivocar. ¿Y qué está haciendo el Señor? Enseñándome a qué? A que tengo que aprender a recibir del Espíritu de Dios y saber que yo también me puedo equivocar. Somos seres humanos. Efesios 4:11 en adelante dice algo muy hermoso con respecto a esa visión de la iglesia, a ese plan de iglesia que Cristo estableció. Dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oído, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que unos son una cosa y otros otra para que entre todos nos edifiquemos. Por eso solos no va a haber el crecimiento espiritual que Cristo ha planeado en nuestras vidas. Por eso alejados de la iglesia sin congregarnos, no va a pasar nada en nuestra vida conforme al plan de Dios. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si yo quiero crecer, necesito estar en un ambiente donde personas con diferentes dones me van a enseñar a mí y yo, con los dones que yo tengo, le voy a enseñar a esas personas para que ellos crezcan. En ese ambiente es el ambiente de crecimiento y de perfeccionamiento espiritual, no en la soledad. No en el alejarme de la congregación, en el alejarme de la iglesia. No es el plan de Dios. No lo es. Y si alguno de ustedes lo ha creído, renuncie a ese pensamiento y vayamos a buscar a Dios, a congregarnos. Ese es el plan de Dios. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si yo soy de los que me he alejado de la iglesia, digo, no, es que yo busco a Dios a mi manera, ya estoy llevado por un viento de doctrina de error. Eso lo dice la Biblia. Entonces no dejemos que el enemigo nos engañe. Vayamos a buscar a Dios. Dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ojo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si yo estoy solo, ¿quién me va a ayudar? ¿Qué coyuntura solo? Nadie me va a ayudar. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es tiempo de reparar. Es tiempo de mantener, darle mantenimiento y reparación a esas áreas de nuestra vida que el enemigo ha querido robar, matar y destruir. Y el plan de Dios es su iglesia. Por el poder de su Espíritu, a través del ejercicio de los dones, vamos a crecer para ir edificándonos en amor. Vamos a orar. Vamos a pedirle que sea el mismo Señor, capacitándonos para aprender, como hoy hablamos, la sabiduría necesaria para planear,
para restaurar y mantenernos en ese proceso de crecimiento continuo del cual habla la palabra del Señor. Oremos entonces. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito. Tú viniste, Señor Jesucristo, viniste al mundo a establecer tu iglesia, que es tu cuerpo, del cual eres tú la cabeza y la única cabeza. Y tu palabra dice, Señor, que tu cuerpo está conformado por todos y cada uno de los hombres y mujeres que sobre la faz de la tierra hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Hemos reconocido que vino y murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Hemos reconocido que es Dios, Rey eterno para siempre, y que vendrá por segunda vez a establecer su reino eterno en una tierra renovada, restaurada y regenerada. Eso somos el cuerpo de Cristo. Y tu palabra dice que el cuerpo de Cristo está creciendo. Creciendo por el poder del Espíritu de Dios, por la llenura del Espíritu de Dios en el ejercicio de estos dones diferentes en cada persona, que por el amor nos ayudamos mutuamente. Hoy, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, aún en las ideas que tenemos acerca de la iglesia. Quizás porque hemos sido dañados por hombres que decían, Señor, representarte a ti. Porque hemos sido dañados en lugares que decían ser la iglesia. Hoy en el nombre de Jesús, Señor bendito, si he vivido eso, hoy decido perdonar. Hoy llevo a tus manos, llevo a la cruz, Señor Jesús, todo el daño que yo he vivido, Señor. Aún por hombres y mujeres que decían ser representantes tuyos. Hoy en el nombre de Jesús, yo desligo mi alma y mi vida, mi mente, mi voluntad y mi corazón de todas estas personas que me han hecho daño. Hoy decido perdonarlos en el nombre de Jesús. Con tu perdón, Señor bendito, no con el perdón mío. Y el perdón de Cristo significa entregarlos en las manos de Cristo, porque Él es juez justo. Porque yo como ser humano no soy un juez justo. Yo quisiera que pagaran, yo quisiera que sufrieran. Yo quisiera que recogieran todo lo que sembraron en mí. Por eso nosotros no somos jueces justos. Por eso hoy renuncio a ser juez, Señor bendito. Hoy decido ser lo que tu palabra dice que yo soy, oveja. Que me dejo pastorear por ti y por tu espíritu, Señor. Hoy en tus manos entrego aquellas circunstancias dolorosas, Señor, que vinieron a destruir mi nido, a destruir mi hormiguero, a destruir mi familia, mi entorno, mi salud, mis finanzas, mis anhelos, mis ilusiones. Hoy en el nombre de Jesús llevo a la cruz esas personas y esas circunstancias. Te los entrego, Señor, completitos a ti. Ahí van, Señor, porque ya no quiero seguir cargando con este peso. Hoy me despojo del peso, Señor, de los recuerdos dolorosos, aún de la amargura que siento cuando vivo nuevamente esa circunstancia al traerla a mi mente. En el nombre de Jesús me despojo. En el nombre de Jesús perdono. En el nombre de Jesús me desligo de ellos y de esas circunstancias. Y decido, Señor, caminar hacia donde tú quieres que yo camine. Espíritu de Dios, ven y restaura y repara lo que está desordenado en mí, en mi mente, en mi corazón. Así como reparaste y restauraste la tierra que estaba desordenada y vacía, muévete, Espíritu de Dios, sobre mi vida. Repárame, restáurame, Señor. Sana, Señor, estas áreas de mi vida en las que tengo lucha, Señor bendito. Ponga esas áreas delante del Señor en este momento. Ven y repara, Espíritu de Dios, mi área emocional. Porque he sido dañado, he sido golpeado, he sido maltratado, abusado. Ven y repara mi área sexual, Señor, en la que tengo luchas como vimos que las tuvo David. Ven y restaura, Señor bendito, esas áreas que han sido dañadas por el enemigo, usando otras personas, Señor. Ven y repara aún, Señor, mi fe. Ayuda a mi incredulidad, como dice la palabra. Ayúdame porque aún he dejado de creer, Señor. Hoy decido volver a restaurar mi fe en ti, Señor Jesucristo.
no en los hombres. En Cristo fundamento mi fe. Creo en ti, Señor Jesucristo. Ven, Espíritu de Dios, restaura mi fe, repara mi fe que ha sido dañada. En el nombre de Jesús, repárala. Y llévanos, Señor bendito, a congregarnos en el lugar correcto, Señor. En una iglesia de sana doctrina, Señor bendito. En donde se honre al Espíritu de Dios. En donde el protagonista no sea el pastor, sino el Espíritu de Dios. En donde la obediencia sea al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios y no a los hombres. En donde no haya una cobertura de manto, de control, de temor, de maldición, de decirme lo mal que me va a ir si tomo malas decisiones, si me equivoco. En donde sea una cobertura de gracia, la gracia de Cristo, el perdón de Cristo, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu de Dios. Guíanos, Espíritu de Dios, al lugar correcto. Y si aún estamos en un lugar que no es el que tú quieres que estemos, que por el poder de la fuerza de Cristo tomemos la decisión de salir del lugar de donde tenemos que salir. Buscando, Señor bendito, ese lugar donde tú quieres que estemos, Señor bendito, para ser sanados, para ser restaurados. Un lugar, Señor bendito, donde yo vaya a disfrutar de tu amor, del ejercicio de los dones del Espíritu de Dios, de lo sobrenatural de tu presencia, Señor bendito. No un club de personas que nos reunimos a hablar cosas motivacionales. No, la iglesia de Cristo, donde se manifiesta el poder del nombre de Jesús, el poder para echar fuera a los demonios, para sanar los enfermos, para romper ataduras emocionales, espirituales, mentales, físicas en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Creo en un Dios que tiene poder, creo en un Dios que puede sanar, creo en un Dios que hace milagros, señales y prodigios y que la gloria es para Él. La gloria es solo de Cristo y para Cristo por el poder del Espíritu de Dios. Llévanos, Señor, a esos lugares en el nombre de Jesús. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Bendecimos tu palabra, porque tu palabra nos anima, nos alienta, nos vivifica. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Escrito está. Vivifícanos, Señor. Declaro que esta palabra vivifica, que esta palabra alienta, que esta palabra anima y que el fuego y el poder del Espíritu de Dios levantan al que ahora está abatido, al que estaba desilusionado de la iglesia, que ahora por el Espíritu de Dios se anime y se aliente a congregarse. Porque no seguimos a hombres que se equivocan, seguimos a Cristo que no pecó, que no se equivoca y que vive por los siglos de los siglos. Él es nuestro pastor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy has hecho en nuestras vidas. Gracias por las sanidades y liberaciones que hoy han ocurrido a través de este tema. Porque cuando tu palabra se predica, Señor, hay libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos, a los endemoniados. En el nombre de Jesús. Así es, así está escrito, así lo creemos y lo declaramos. Con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos de Alimento Espiritual, vamos a planear esas cosas fantásticas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Hagamos esa lista de áreas que tenemos que restaurar y reparar. Y en el nombre de Jesús, hagamos esos planes de reparación y restauración a la luz de la palabra de Dios. Y tengamos un mantenimiento continuo para que esto sea un estilo de vida en nosotros y en todo lo que Dios nos ha dado a administrar. Les mandamos un abrazo y declaramos que a través de ustedes, a través nuestro, a través de estos temas, siendo multiplicados por nosotros mismos como el cuerpo de la iglesia, la palabra de Dios llega hasta lo último de la tierra. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.
is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know